Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo podemos establecer de manera exacta la altura de una fila y la anchura de una columna. Vamos a aprender a hacerlo con dos unidades de medidas distintas. Primera por puntos y segunda y más interesante con centímetros. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. Vamos a partir de esta hoja de cálculo en blanco, en la cual, como veis, la anchura de las columnas A, B, C, D, E, F, etc. es la que viene por defecto, y lo mismo con la anchura de las filas. Yo puedo modificar la anchura de las columnas simplemente llevando el cursor entre medias de los botones de las dos columnas de los encabezados, y cuando se transforma el icono en una flecha hacia cada lado, arrastrando el ratón, es decir, haciendo clic y moviéndolo, puedo modificar la anchura. ¿Veis? Ahora he hecho la C más ancha y ahora hago la columna C más estrecha. Exactamente lo mismo lo puedo hacer con las filas. Entre el 5 y la 6 modifico la 5, la hago más ancha o la hago más estrecha. Bien, ahora vamos a ver cómo puedo, en lugar de hacerlo de esta manera, digamos, entre comillas, a ojo, es decir, de manera aproximada, cómo lo puedo hacer yo de manera más exacta. Bien, lo que hago es que pincho en la celda en la cual quiero yo ponerle la medida que yo quiera. Esta medida en principio va a venir en píxeles. Así que pincho en la D, le doy al botón derecho y donde pone ancho de columna, veis que aparece 10,71. Bien, pues yo ahí le voy a poner, por ejemplo, 25. Y le doy a aceptar. Y como veis, esta tiene ya anchura 25. Si yo a la E quiero que mida la mitad, le digo ancho de columna y en lugar de 25 le pondría 12,5. Le doy a aceptar y ya tenemos la D y la E con una medida exacta de anchura. Vamos a hacer lo mismo con las filas. Si yo pincho en la fila C, le doy al botón derecho y le digo alto de fila y le pongo 25. Esta es la altura 25. Como veis, esta medida de puntos es diferente, esta unidad de puntos es diferente si es en vertical, como sería la altura de las filas, o si es horizontal, es decir, 25 de columna de ancho no corresponde a 25 de alto. Por eso es muy difícil o prácticamente imposible hacer celdas cuadradas por este procedimiento. Bien, imaginemos que yo quiero hacer que una serie de celdas, por ejemplo, desde la A a la H, estas columnas desde la A a la H, tuvieran todas una anchura de 20. Pues lo seleccionaría todas, desde la A a la H, le doy al botón derecho y le digo ancho de columna, y ahí pongo la medida que yo quiero. Fijaos que ahora, como hay celdas que tienen distintas medidas, el valor por defecto aparece en blanco. Pues yo escribo aquí 20 y todas estas columnas van a tener medida de 20. Ahora vamos a hacer lo mismo con las filas. Selecciono varias filas, le doy al botón derecho, alto de fila, y aquí igual, como veis, aparece en blanco. Pues lo que vamos a hacer es hacerlo, por ejemplo, de 30. Le doy a 30 y ya me han salido todas de 30. Esto es muy útil cuando queremos que nuestra tabla tenga una cierta coherencia en cuanto a tamaños, ¿vale? Para ir ajustando los tamaños, si quiero que una sea el doble, es decir, en lugar de intentar hacerlo de manera aproximada, de esta manera lo podemos hacer mucho más exacto. Si aún quiero yo algo mucho más exacto, es decir, es algo que va a salir por impresora, por ejemplo, a mí los puntos no me dicen nada. Yo lo que quiero es una medida real, algo que yo pueda medir con una regla. ¿Qué voy a utilizar? Por ejemplo, los centímetros. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Nos venimos arriba a la barra de menús y donde pone vista hacemos clic. Y aquí elegimos la opción diseño de página. Fijaos que por defecto está en normal, es la que utilizamos, la vista normal. Por lo que vamos a elegir ahora es la vista diseño de página. Entonces fijaos, lo que van a aparecer aquí en cada una de estas páginas en blanco o hojas en blanco son las distintas páginas en las cuales tengo yo los datos. Entonces, aquí arriba aparece una regla y esta regla ya está medida en centímetros, ¿de acuerdo? Esa regla ya tiene medida en centímetros. Eso lo podríamos modificar.
Entonces, si yo lo que quiero es que las columnas midan, por ejemplo, 2 centímetros, lo que hago es selecciono estas dos columnas y digo, esas dos columnas quiero que tengan anchura de 2 centímetros. Le doy al botón derecho, ancho de columna, y ahora esta medida, fijaos que pone 4,13 centímetros, yo pondría un 2. Le doy a aceptar y ya tienen esa medida de 2 centímetros. Si ahora yo quiero que las celdas sean cuadradas, ¿qué tendría que hacer? Simplemente seleccionar las filas que yo quiera, darle al botón derecho y hacer lo mismo. Alto de fila, y aquí elegiría la altura en centímetros, que hemos dicho 2. Pues 2 centímetros. Le doy a aceptar y como veis ya salen cuadradas todas las celdas. Entonces de esta manera es como yo tengo que trabajar si yo quiero, digamos, maquetar un documento, una hoja de cálculo que vaya a salir en impresión.